5 cosas sobrenaturales ocurrieron justo después de la muerte de Moisés. Y lo que pasó no solo cambió el rumbo de Israel, también dejó preguntas que siguen abiertas hasta hoy. La primera es tan extraña que muchos la escuchan y dicen, eso no puede ser real. Pero está escrita y ha desconcertado a estudiosos durante siglos, porque después de que Moisés murió, nada volvió a sentirse normal, como si el desierto mismo hubiera entendido que se había apagado una era. Moisés tenía 120 años. No murió en batalla, no murió por accidente. Murió al final de su misión. Subió al monte Nebo, desde allí contempló la tierra prometida. La vio completa, pero jamás la pisó. Y entonces ocurrió lo impensable. La Escritura dice que Moisés murió allí, pero también dice algo todavía más raro. Dice que Dios mismo lo sepultó. No un grupo de hombres, no un sacerdote, no Josué Dios, enterrando personalmente a alguien. Y eso no se repite con nadie más, ni con reyes, ni con profetas famosos, ni con patriarcas. Luego viene el detalle que vuelve esta historia un misterio total. Nadie supo jamás dónde estaba esa tumba. La Biblia lo afirma sin titubeos. Lo enterró en un valle de la tierra de Moab. Y luego añade una frase inquietante: y nadie conoce su sepulcro hasta hoy. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más oscuro. Porque años después, en un libro muy corto del Nuevo Testamento, aparece una pista que pocos conocen. En Judas, verso 9, se revela algo estremecedor, que no solo hubo silencio después de Moisés. Hubo conflicto, se habla de una disputa sobrenatural por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel tuvo un enfrentamiento con Satanás por ese cadáver. Y sí, suena imposible, pero está ahí. La pregunta es obvia. ¿Por qué Satanás querría el cuerpo de Moisés? ¿Por qué arriesgarse a enfrentar al príncipe de los ángeles solo por un cadáver? Aquí nacen teorías que ponen la piel de gallina. Una de las más fuertes dice esto: Satanás quería que el pueblo encontrara la tumba y con el tiempo la convirtiera en un lugar de adoración. Imagínalo, el hombre que habló con Dios cara a cara convertido en un ídolo nacional, un altar, en una reliquia, una veneración peligrosa. Y no sería la primera vez que Israel caía en eso. El corazón humano es así: al primero admira, después idolatra. Pero hay otra teoría, aún más delicada. ¿Recuerdas cuando Moisés golpeó la roca, cuando Dios le dijo que solo debía hablar? Ese acto fue considerado desobediencia. Por eso no entró a la tierra prometida. Algunos creen que Satanás usó eso como argumento, como si dijera: ese cuerpo me pertenece por su falla. Pero Miguel no cayó en discusiones. La Escritura dice que Miguel ni siquiera se atrevió a lanzar una acusación directa. Solo pronunció una frase corta, poderosa, definitiva, en que el Señor te reprenda. Y después de esa disputa, el cuerpo desapareció. No hay tumba confirmada, no hay restos, no hay pista arqueológica, nada. Han pasado más de 3000 años. Exploradores han buscado, historiadores han investigado, aventureros han soñado con encontrarlo. Pero la tumba de Moisés sigue siendo un secreto. Y aquí llega otra pieza que vuelve todo aún más misterioso, porque siglos después, en el Nuevo Testamento, Moisés aparece de nuevo, no como recuerdo, no como historia, aparece vivo, en una montaña conversando con Jesús, junto a Elías, y eso abre otra pregunta que no deja dormir a nadie que lo piensa. Como alguien que murió hace tantos siglos, aparece así. Para algunos es señal de gloria, para otros es un símbolo, para otros es un misterio imposible de explicar. Pero, sea como sea, algo rodea la muerte de Moisés que no rodea a ningún otro hombre. Y eso fue solo la primera cosa sobrenatural, porque al día siguiente ocurrió algo aún más evidente, algo que todo el campamento pudo ver, sin necesidad de teorías ni interpretaciones. El alimento que caía del cielo simplemente dejó de caer. Durante 40 años el maná apareció cada mañana siempre, sin fallar. Pero después de Moisés, la mañana llegó, y el suelo estaba vacío. Imagina el silencio. Imagina a las familias saliendo de sus tiendas con sus canastas en la mano, mirando alrededor, buscando ese pan blanco que había sido su rutina diaria por décadas, y encontrando
nada. El maná no era un detalle pequeño, era la base de la supervivencia de millones de personas. Era más que comida, era una señal diaria de que Dios estaba con ellos. Pero esa señal se detuvo. Y el impacto fue inmediato, porque si el cielo cerraba sus despensas, ¿qué harían ahora? Esa mañana, el campamento se llenó de una sola pregunta: ¿cómo vamos a vivir? Muchos se asustaron, otros se enojaron, otros se sintieron abandonados, y Josué, que acababa de asumir el liderazgo, recibió el golpe de frente, porque Moisés no solo era un líder, era el punto de estabilidad. Con Moisés, el pueblo sentía seguridad. Con Moisés, todo parecía tener dirección. Ahora, Moisés no estaba, y el maná tampoco. Pero aquí está lo más fuerte. No fue un castigo. Fue una transición, porque la Biblia enseña que el maná dejó de caer cuando Israel comenzó a comer del fruto de la tierra, como si Dios dijera: ya no estás en el desierto, ya no estás sobreviviendo. Ahora vas a construir. Y eso no se entiende fácil, porque a veces, cuando un milagro se detiene, uno cree que es abandono, pero no siempre. A veces es madurez. A veces es el paso a una nueva etapa. A veces es Dios soltando la mano para que aprendas a caminar. Pero para Israel, en ese momento, se sintió como un choque brutal, porque después de 40 años de recibir, tenían que aprender a trabajar. Después de 40 años de recolectar, tenían que aprender a sembrar. Después de 40 años de depender, tenían que aprender a avanzar. Y cuando el pueblo aún estaba asimilando eso, ocurrió la tercera cosa. Algo que no afectó el estómago, sino el alma, porque con la muerte de Moisés, también cambió la forma en que Dios hablaba con su pueblo. Después de la muerte de Moisés, no solo desapareció el maná, también ocurrió algo que el pueblo no esperaban: el silencio. Durante 40 años, Moisés había sido la voz que conectaba al pueblo con Dios, aun cuando había dudas. Él subía al monte y regresaba con respuestas claras. Cuando surgían conflictos, entraba a la tienda del encuentro y salía con dirección. Era como si Israel tuviera una línea directa con el cielo, abierta todos los días. Pero cuando Moisés murió, esa línea se apagó. No hubo otra voz igual. No hubo otro mediador con ese mismo nivel de cercanía. Josué tomó el liderazgo con valentía, pero el pueblo sabía la verdad. Josué era un gran líder, pero no hablaba con Dios cara a cara como Moisés. Y eso generó una sensación nueva en el campamento, en incertidumbre. Por primera vez en décadas, Israel debía tomar decisiones sin poder preguntar directamente cada detalle. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cómo sabremos ahora qué hacer? ¿Quién nos dirá cuándo avanzar? ¿Quién consultará a Dios por nosotros? Fue entonces cuando apareció un sistema diferente. El sumo sacerdote comenzó a usar el Urim y el Tumim, dos piezas sagradas que se consultaban para obtener respuestas. Pero no eran conversaciones largas. No eran instrucciones detalladas, eran respuestas simples. A veces, solo un sí o un no. El cambio fue enorme. Antes tenían diálogo, ahora tenían señales. El pueblo tuvo que aprender a vivir con menos claridad inmediata y con más confianza en lo que ya se les había enseñado. Con el tiempo surgieron profetas, hombres que recibían sueños, visiones o mensajes. Pero incluso ellos no tenían la cercanía directa que Moisés había tenido. Eso abrió la puerta a algo peligroso. Aparecieron falsos profetas, personas que decían hablar en nombre de Dios, pero buscaban poder o control. Sin Moisés, para confirmar cada mensaje, el pueblo tuvo que aprender a discernir. Se establecieron reglas. Si alguien hablaba en nombre de Dios y su palabra no se cumplía, no era un verdadero profeta. Si guiaba al pueblo hacia otros dioses, era falso. Si contradecía la ley dada a Moisés, no debía escucharse. Este proceso fue difícil, pero necesario. Israel estaba pasando de una dependencia total a una fe más madura. Antes llevaban cada problema a Moisés. Ahora debían recordar la ley, orar y confiar. Era como un hijo que deja la casa de sus padres y aprende a caminar por sí mismo. Pero el cambio no solo fue espiritual, también fue social.
Sin la autoridad incuestionable de Moisés, las tribus comenzaron a actuar con más independencia. Cada grupo empezó a proteger su territorio, sus intereses y sus decisiones. Esto generó tensiones. Y en un momento, casi provoca una guerra civil. Todo comenzó cuando algunas tribus regresaron a sus tierras al otro lado del río Jordán y construyeron un altar enorme. Las demás tribus se alarmaron. Pensaron que estaban creando un nuevo lugar de adoración. Creyeron que era una traición. En pocas horas se formó un ejército, miles de hombres listos para pelear contra sus propios hermanos. El ambiente era tenso. Sin Moisés para mediar, todo parecía descontrolarse. Pero antes de atacar, enviaron una delegación. Querían entender qué significaba ese altar. La respuesta cambió todo. Las tribus del este dijeron que no era un altar para sacrificios, era solo un monumento, un recordatorio de unidad. Temían que en el futuro sus descendientes fueran vistos como extranjeros. El altar era una señal de que seguían siendo un solo pueblo. La explicación evitó la guerra, pero dejó claro algo importante. Sin Moisés, la unidad ya no era automática. Debía construirse con diálogo, acuerdos y confianza. Este momento marcó un cambio profundo. Israel dejó de ser un grupo guiado por un solo líder y comenzó a convertirse en una nación organizada. Se establecieron consejos de ancianos, se crearon sistemas para resolver conflictos. Cada tribu asumió responsabilidades. La muerte de Moisés no solo trajo tristeza, también obligó al pueblo a madurar. El silencio que dejó su ausencia no significó que Dios se hubiera ido, significó que ahora debían aprender a escucharlo de otra manera. Y mientras el pueblo se adaptaba a esta nueva etapa, algo aún más grande estaba ocurriendo, porque la ausencia de Moisés estaba empujando a Israel a convertirse finalmente en una nación verdadera. A pesar del caos que dejó la muerte de Moisés, algo inesperado comenzó a ocurrir. Si llegaste hasta esta parte del video, es porque esta historia te está atrapando, ¿verdad? Dale like a este video, y muy importante, suscríbete al canal ahora mismo, y activa la campanita. Israel empezó a transformarse. Lo que durante 40 años fue un pueblo nómada, comenzó lentamente a convertirse en una nación real. Durante décadas vivieron en el desierto. No tenían ciudades propias. No tenían tierras permanentes. No tenían un sistema político estable. Dependían de milagros diarios. Dependían de un solo líder. Dependían de instrucciones constantes. Pero ahora, todo eso había cambiado. Sin Moisés, cada tribu tuvo que asumir responsabilidad. Cada familia tuvo que aprender a sostenerse. Cada grupo tuvo que pensar en su futuro. Josué dividió la tierra entre las tribus. No lo hizo por favoritismo, lo hizo por sorteo. De esa forma, evitó conflictos mayores. De repente, personas que nunca habían tenido un hogar fijo recibieron territorio propio. Familias que vivieron en tiendas por generaciones empezaron a construir casas de piedra. Pastores nómadas se volvieron agricultores. Guerreros se volvieron constructores. El desierto quedaba atrás. Pero la transición no fue fácil. Acostumbrados al maná, ahora debían sembrar. Acostumbrados a seguir órdenes, ahora debían decidir. Acostumbrados a un solo líder, ahora debían organizarse. Surgieron jueces locales, ancianos de cada tribu comenzaron a resolver conflictos. Se crearon sistemas de consejo. La nación empezaba a tomar forma. La ley que Moisés había recibido en el monte dejó de ser solo un conjunto de mandamientos. Se convirtió en la base de la vida social, en la base de la justicia, en la base del orden. Cada ciudad tenía responsabilidades. Cada tribu defendía su territorio. Cada familia trabajaba su tierra. La economía también cambió. En el desierto, todo se compartía. Ahora aparecieron los mercados. El comercio y la propiedad privada. Israel dejó de ser un grupo que sobrevivía. Comenzó a ser un pueblo que construía. Culturalmente también hubo cambios. Ahora convivían con otros pueblos, aprendieron nuevas técnicas, a nuevas herramientas, nuevas formas de vivir. Pero eso también trajo riesgos, influencias externas, costumbres distintas, tentaciones nuevas. Sin Moisés, para advertir cada peligro, el pueblo tuvo que aprender a discernir por sí mismo. La fe ya no podía depender de una sola voz. Debía vivir en cada hogar,
en cada familia, en cada generación. Aquí aparece una verdad importante. A veces, cuando un gran líder se va, no es el fin de la historia, es el inicio de la madurez. Moisés había guiado al pueblo, había abierto el camino, había establecido la ley, pero no estaría para siempre. Y el pueblo necesitaba aprender a caminar solo. Fue una etapa difícil. Hubo errores, hubo conflictos, hubo momentos de duda, pero también hubo crecimiento. Israel empezó a desarrollar identidad propia, una identidad como nación, una identidad como pueblo con propósito. La ausencia de Moisés dejó un vacío enorme, pero ese vacío obligó al pueblo a levantarse, a organizarse, a avanzar. Es como cuando un hijo aprende a caminar solo después de que su padre suelta su mano. El miedo aparece, la inseguridad también, pero también aparece la fuerza. Los años siguientes fueron de adaptación. Algunas tribus prosperaron más rápido, otras enfrentaron más dificultades. Pero poco a poco, el pueblo se estableció, la tierra comenzó a dar fruto. Las ciudades crecieron, las familias se multiplicaron. Israel ya no era solo un grupo que había escapado de Egipto, ahora era una nación en formación. Y lo más sorprendente es que todo esto ocurrió precisamente porque Moisés ya no estaba. Su misión había sido guiarlos hasta la puerta, pero cruzar y construir era responsabilidad del pueblo. El legado de Moisés no fue solo la liberación, fue la preparación, fue la enseñanza, fue la base, y aunque su cuerpo nunca fue encontrado, su influencia quedó en cada ley, en cada historia, en cada generación. Pero todavía faltaba algo, porque mientras el pueblo crecía como nación, quedaba una pregunta en el aire. ¿Había terminado realmente la historia de Moisés? ¿O su muerte había dejado misterios sin resolver? Porque hay relatos que dicen que su influencia no terminó en ese monte, que su historia no se apagó en ese momento. La muerte de Moisés no solo cerró una etapa, también dejó una pregunta, que aún hoy sigue viva. ¿Qué pasó realmente después de que su cuerpo desapareció? El pueblo avanzó, la nación comenzó a formarse, la tierra prometida empezó a llenarse de vida, pero el recuerdo de Moisés nunca se apagó. Cada ley que seguían llevaba su marca. Cada historia que contaban recordaba su liderazgo. Cada generación escuchaba su nombre. El hombre que abrió el mar, el hombre que habló con Dios, el hombre que guió al pueblo durante 40 años. Su ausencia se sentía, pero también su legado. Los ancianos hablaban de él en las noches. Los padres contaban a sus hijos cómo había sido el desierto, cómo había sido el maná, cómo había sido el monte. Moisés no estaba, pero su influencia seguía guiando. Y con el tiempo, el pueblo entendió algo importante. No siempre un final es un fracaso, a veces es una transición. Moisés no entró en la tierra prometida, pero llevó al pueblo hasta sus puertas. No vio la nación establecida, pero dejó todo listo para que naciera. Su vida fue un puente, su misión fue preparar, su legado fue formar un pueblo, y aunque su tumba sigue siendo un misterio, su historia quedó grabada en la memoria de millones. El cuerpo desapareció, pero el impacto permaneció. Los años pasaron, las tribus crecieron, las ciudades se levantaron. Israel comenzó a enfrentar nuevos desafíos, a nuevos enemigos, nuevas pruebas, nuevas decisiones. Pero siempre había un punto en común. Recordaban de dónde venían, recordaban quién los había guiado, recordaban quién los había sacado de Egipto. La ausencia de Moisés los obligó a crecer, a tomar responsabilidad, a caminar por sí mismos. Y en ese proceso, el pueblo aprendió una lección profunda. La fe no depende de un solo líder. La fe debe vivir en cada generación. El silencio que dejó Moisés no fue abandono, fue madurez. Dios seguía presente, pero ahora el pueblo debía confiar sin depender de un solo mediador. El legado de Moisés se convirtió en ley, en historia, en identidad, y así, de una pérdida dolorosa, nació una nación fuerte. De un final inesperado, nació un comienzo. La historia de Moisés nos recuerda algo poderoso. Los grandes líderes pasan, pero su impacto permanece. A veces no vemos el resultado final de lo que empezamos. Pero eso no significa que la misión fue en vano. Moisés no cruzó el Jordán. Pero Israel sí. Moisés
no construyó ciudades. Pero Israel, sí a Moisés. ¿No vio la nación completa? Pero la nación nació gracias a él, y eso deja una pregunta para todos. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué seguirá después de nosotros? La historia de Moisés no termina en su muerte. Continúa en cada generación que aprende de ella, en cada persona que decide avanzar, en cada pueblo que se levanta después de una pérdida. Porque a veces, cuando una etapa termina, no es el fin, es el inicio de algo mayor. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te recordó que incluso en los finales puede haber propósito, apoya este video, suscríbete al canal, activa la campana, comparte esta historia, porque hay más relatos que revelan misterios que pocos conocen, más historias que muestran lo que ocurrió después de los grandes momentos de la Biblia, y lo que viene después puede sorprenderte aún más. Nos vemos en el siguiente video.